vídeo y toda la idea de esto. Pues no sé, para mí fue una buena idea, era algo interesante, además nos iban a hacer algo imaginativo y que surgiese en nosotros y que de alguna forma nos reflejase. He hecho un video donde explicaba cosas sobre mí y lo que me gusta hacer, como bailar y cuidar a niños pequeños. Pues a mí me ha gustado porque era algo diferente a lo que hacemos normalmente en clase. Era hablar de nosotros mismos. Habían cosas que a lo mejor no conocíamos de nosotros y al hacer la narrativa pues salían cosas que no sabíamos. Conozco de la gente de la universidad, ya sea sesión de correr, del gimnasio, de la coger pesas, de cómo hacemos juntar los vídeos con las fotos, de todo. Divertido, ha estado bien porque no hemos hecho lo de siempre, o sea, ha sido diferente. Hemos conocido a gente nueva, a nosotros. Y me ha gustado trabajar con la Juana también, sobre todo, porque con la narrativa como que me abrí con ella porque me entendía y eso. Sí, no, y en el fondo tampoco sabía cómo lo iba a hacer yo, tampoco tenía mucha idea de lo que iba a hacer ni cómo me saldría. Y al principio se me ocurrieron muchas cosas descabelladas, en plan. La parte del vídeo, porque es entretenido y tenemos que buscar cosas que nos definan, que nos gustan. Bueno, yo soy una persona positiva, me gusta ayudar a la gente, me gusta colaborar y le pregunto que cómo se encuentra, me dice que está bien y que le duele la espalda. Entonces yo le ayudo, le propongo de hacerle un masaje. Luego le pregunto qué quiere comer, cocino, le pongo la mesa, vemos un rato la televisión. Me ha gustado todo hasta hacer el suelo y cuando acabé mi trabajo estuve haciendo fotos y eso me ha entretenido. Mira, en esto de las imágenes nos enseñaron a ver qué quiere decir cada imagen, también a distinguir si es una foto de pose o no, si tiene una sonrisa falsa, qué sé yo. Y también me di cuenta de las fotos que yo me hacía. Yo quería dar una expresión, pero no sabía cómo la gente lo iba a ver. Pues el proyecto en parte me ha ayudado a exteriorizar mis pensamientos porque es una cosa que me cuesta mucho. Hemos aprendido todos a conocernos un poco mejor, a aprender de nosotros mismos, cómo somos. Hay ciertas cosas que no me gusta que la gente sepa del mío, ahí por medio de las imágenes, sí que se daban cuenta. Y por ejemplo también ha estado bien porque normalmente siempre sacamos las cosas negativas de nosotros mismos y por ejemplo si nos dicen algo bueno nuestro pues no nos lo creemos tanto como si lo decimos nosotros y lo vemos. Yo creo que tenía que dejar de intentar aspirar a un montón de cosas, hacer algo y ha salido bien.